Hermanos y hermanas, espero que se encuentren bien. Un abrazo. Recuerden siempre de compartir, darle like. Llevemos todas estas enseñanzas al que la necesite. Ya hemos hecho la asociación de los apóstoles. Si les dicen a ustedes, mira, no hay asociación de los apóstoles, tú le envías a los padres de la iglesia, asociación de los apóstoles. Mira, eso de confesar los pecados a un sacerdote, eso es inventado por la iglesia católica. Le envían el video de la confesión de pecados. Si le dicen Pedro no estuvo en Roma, ¿cómo pudo haber fundado la iglesia de Roma? Pues ahora este video es para eso mismo. Si les dicen esto, le envían este video. Yo les hice un playlist de los padres de la iglesia, y ahí los buscan y los envían. Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hablar de Pedro en Roma. Vamos a leer los padres de la iglesia. Vamos aquí. Aquí estamos, Pedro en Roma. Nosotros hablamos en los otros capítulos que la Iglesia Católica, hablamos de los padres de la Iglesia como predicaban que la Iglesia Católica fue la que fundó Jesucristo en Pedro. Hablamos de Pedro la Roca, también hablamos de eso. Ahora vamos a leer aquí Pedro en Roma. Jesús lo hizo, lo hizo la roca sobre la que se construye la iglesia y que esto le dio una primicia especial. Hablamos también de la primicia de Pedro. Si alguna vez le dicen a ustedes que Pedro no tuvo primicia entre todos los demás apóstoles, le envían ese video. Aquí veremos el final de la carrera de Pedro, por el cual había viajado a Roma. Esto es algo algo que puede ser mencionado de manera velada en las escrituras mismas. En la primera carta de Pedro indica que está escribiendo desde Babilonia. En primera de Pedro, capítulo 5:13, lo que a menudo se toma como una palabra código para Roma. Pedro lo usó presumiblemente, ya sea como un comentario sobre la maldad de la ciudad o para evitar que su ubicación fuera identificada si la carta fuera interceptada por paganos. Pues porque acuérdense que los están persiguiendo para ese tiempo, lo que habría sido relativamente fácil ya que estaba escribiendo a una amplia variedad de lugares en la actual Turquía. Ver Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, o por varias razones. Sin embargo, los padres de la iglesia registran que Pedro fue a Roma, donde él y Pablo fueron martirizados en la persecución lanzada por el emperador Nerón, que los historiadores romanos indican tuvo lugar después del gran incendio de Roma en julio del año 64, cuando Nerón trató de fijar la culpa por el incendio en la comunidad cristiana. Hay una nota en este pasaje, se menciona que los padres de la iglesia registran que Pedro viajó a Roma, donde fue martirizado junto a Pablo, que eso lo hablamos, y se lanzó una persecución por el emperador Nerón. ¿Ok? Vamos a ver, San Ignacio de Antioquía. Oye, deja mi agua, ¿dónde la? Eso la busco ya mismo, está bien. San Ignacio de Antioquía. ¿Se acuerdan de San Ignacio? Fue el que llamó por primera vez a la iglesia cristiana católica. No doy. Y esto lo escribió para el año 107, se supone que sea, 110, por ahí. No doy, como Pedro y Pablo, mandamientos para ustedes. Ellos fueron apóstoles. Yo soy un condenado. Ellos eran libres, mientras que yo soy, incluso hasta ahora, un siervo. Cartas a los romanos. O sea que está diciendo que Pedro a ellos les fue a dar unos mandamientos. O sea que ya vemos que los primeros padres de la iglesia escribían que Pablo y Pedro pues estaban por allá. Nota, San Ignacio de Antioquía fue un obispo y escritor cristiano del siglo II. En este pasaje se humilla a sí mismo en comparación con los apóstoles Pedro y Pablo, destacando su condición de condenado y siervo, mientras que ellos eran apóstoles libres. Se enfatiza la idea de que Ignacio no se considera digno de dar
mandamientos como lo hicieron Pedro y Pablo. San Dioniso de Corintio, tú, Papa Soter, haz así por tal admonición unido la plantación de Pedro y Pablo en Roma y Corintio, porque ambos plantaron y nos enseñaron en Corintio y enseñaron juntos en Italia y sufrieron martirios al mismo tiempo. Eso fue escrito en el año 70. San Dioniso de Corinto fue un obispo y escritor cristiano del siglo II. En este pasaje se destaca la conexión entre Pedro y Pablo y su labor conjunta en Corintio y Roma. Se menciona que ambos apóstoles plantaron y enseñaron en Corintio y que enseñaron juntos en Italia. Sufriendo martirio al mismo tiempo, se enfatiza la idea de la unidad y la colaboración entre Pedro y Pablo en sus misiones evangelizadoras. San Ireneo. Mateo también publicó entre los hebreos un evangelio escrito en su propio idioma, mientras que Pedro y Pablo evangelizaban en Roma y ponían los cimientos de la iglesia en Roma. Y eso fue escrito en el año 189. Pero los protestantes ahora, del siglo XXIII, especialmente los más fuertes son los pentecostales, que tienen un odio a la iglesia católica increíble. Pues ellos dicen que Pedro no fue a Roma a fundar ninguna iglesia. Y vimos en el video pasado de San Irineo que para el año 170 y pico, 140 y pico, decía que había que estar sujeto a la iglesia de Roma. Pero ¿cómo sería demasiado largo enumerar en un volumen como la sucesión de todas las iglesias? Este es el San Irineo, esto lo leímos ahorita. Confundiéramos a todos aquellos que de cualquier manera, ya sea por satisfacción personal o vanagloria, o por ceguera y opiniones perversas, se reúnen en otro lugar que no es el adecuado, señalando aquí la sucesión de los obispos de la iglesia más grande y antigua conocida por todos, fundada y organizada en Roma por los dos apóstoles más gloriosos, Pedro y Pablo. Esa iglesia que tiene la tradición de la fe que nos viene después de haber sido anunciado a los hombres por los apóstoles. Con esa iglesia de Roma, debido a su origen superior, todas las iglesias deben estar de acuerdo. Es decir, todos los fieles en este mundo, o sea que nosotros los laicos, los sacerdotes, los obispos, todos los fieles en todo el mundo, y es en ella que los fieles en todas partes han mantenido la tradición apostólica. O sea que hay que mantenernos en comunión con esa iglesia. Lo dice aquí San Irineo, en el año 189. San Irineo fue un obispo y escritor cristiano del siglo II. En este pasaje destaca la importancia de la iglesia de Roma, fundada por Pedro y Pablo, y su papel como referencia para todas las demás iglesias. Se enfatiza la iglesia que es la iglesia de Roma, tiene la tradición y la fe apostólica y que todas las iglesias deben estar de acuerdo con ella, en comunión. Ahora vamos a seguir San Irineo. Los benditos apóstoles, entonces, habiendo fundado y edificado la iglesia, confiaron el cargo del episcopado. Dicen a veces los protestantes que la iglesia no tiene jerarquía. Wow. A las manos de Linos. De este Linos, Pablo hace mención en la carta de Timoteo. A él le sucedió Anacleto y después de él, en el tercer lugar, desde los apóstoles, Clemente recibió el obispado.
Ahora los hermanos, especialmente los hermanos pentecostales, que son bien, bien anticatólicos, ellos dicen, no, pero si tú me enseñas un pasaje que a Pedro le impuso las manos, que San Pedro le puso las manos a Linos y le transmitió la sucesión apostólica, yo te creo. Está como que pidiendo, wow, eso es nosotros nos regimos pues, por escrito, por historia, pero ¿cómo nosotros vamos a buscar el día exacto de que le pusieron las manos? Eso es buscar cualquier tontería para no creer. Pero nosotros sabemos por la historia recolectada que esos eventos sí pasaron. Clemente recibió el obispado. Este hombre, como había visto a los benditos apóstoles y había conservado con ellos, podría decirse que tenía el predicado de los apóstoles todavía resonando en los oídos y sus tradiciones ante sus ojos. Y no estaba solo en esto, porque todavía quedaban muchos que habían recibido instrucciones de los apóstoles. En el tiempo de este Clemente, habiendo ocurrido no pequeña disensión entre los hermanos en Corintios, la iglesia de Roma envió una carta muy poderosa a los corintios. O sea que ocurrió un problema y el obispo de Roma tomó una decisión, exhortándolos a la paz, renovando su fe y declarando la tradición que había recibido recientemente de los apóstoles, proclamando al un Dios omnipotente, creador del cielo y la tierra, creador del hombre, quien trajo el diluvio, llamó a Abraham, guió al pueblo desde la tierra de Egipto, habló con Moisés, estableció la ley, envió a los profetas y a quien ha preparado el fuego para el diablo y sus ángeles. Perdóneme. De este documento, quien quiera que lo desee puede aprender que Él, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, fue predicado por las iglesias y también puede entender la tradición apostólica de la iglesia, ya que esta carta es de fecha anterior a estos hombres que ahora propagan falsedades y que hacen existir a otro Dios más allá del creador y hacedor de todas las cosas existentes. A este Clemente le sucedió Avaristo. Avaristo le siguió a Alejandro. Los hermanos a veces protestantes quieren que nosotros le mostremos, no, queremos ver como Avaristo le impuso las manos a Alejandro y Alejandro al otro. Contra, pero eso es increíble. Luego, sexto, desde los apóstoles fue Sisto, fue nombrado después de él Telesforo, quien fue gloriosamente martirizado. Ya mismo me dicen, mira, envío una foto cuando a Pedro le puso las manos a Linos. Ya mismo. No existían las cámaras para ese tiempo, pero ya mismo no las piden. Luego, Higinio, después de él, Pío, luego después de él, Aniceto, soltera, habiendo sucedido a Aniceto, Eleuterio ahora, en el 12º lugar desde los apóstoles, mantiene la herencia del episcopado. En este orden y por esta sucesión, la tradición eclesiástica de los apóstoles y la predicación de la verdad han llegado hasta nosotros. Y esta es la prueba más abundante de que hay una y la misma fe vivífica que ha sido perseverada en la iglesia desde los apóstoles hasta ahora y transmitida en verdad. Se fue San Irineo. No, San Irineo, sí. Ok, en nota se describe la sucesión de los obispos de la Iglesia de Roma desde los apóstoles hasta Clemente, quien recibió el obispado y tenía la conexión directa con los apóstoles. Se menciona que la Iglesia de Roma envió una carta a los corintios para exhortar la paz y renovar su fe. San Clemente de Alejandría, el Evangelio según Marcos tuvo esta ocasión.
Como Pedro había predicado la palabra públicamente en Roma y había declarado el Evangelio por el Espíritu, muchos que estaban presentes solicitaron que Marcos, quien lo había seguido durante mucho tiempo y recordaba sus dichos, los escribiera. Y habiendo compuesto el Evangelio, se lo dio a los que habían solicitado. Esto fue escrito en el año 200. San Clemente de Alejandría fue un teólogo y escritor cristiano del siglo II. En este pasaje se describe la ocasión en la que se escribió el Evangelio según Marcos. Se menciona que Pedro predicó públicamente en Roma y que Marcos, quien había seguido a Pedro y recordaba sus dichos, escribió el Evangelio a petición de los presentes. Tertuliano. Además, ya que estaba cerca de Italia, tienen a Roma, de la cual viene incluso a nuestras manos la autoridad misma de los apóstoles mismos. Qué feliz es su iglesia, sobre la cual los apóstoles derramaron toda su doctrina con su sangre, o sea, que fueron martirizados. Donde Pedro sufre una pasión como la de su Señor, donde Pablo gana su corona en una muerte como la de Juan, donde el apóstol Juan fue sumergido primero sin daño en aceite hirviendo y de allí remitido a su exilio en la isla. Año 200. Tertuliano fue un escritor teólogo cristiano. En este pasaje se describe la importancia de la iglesia de Roma, destacando que los apóstoles derramaron su doctrina y su sangre allí. Se menciona específicamente la pasión de Pedro, la muerte de Pablo y el martirio de Juan, enfatizando la conexión de la iglesia de Roma con sus apóstoles y su autoridad. Tertuliano sigue escribiendo porque este es el modo en que las iglesias apostólicas transmiten sus registros, como la iglesia de Esmirna, que registra que Policarpio fue colocado allí por Juan. Así también la iglesia de Roma, que hace que Clemente haya sido ordenado de la misma manera que Pedro. Veamos que leche bebieron los corintios de Pablo, a qué regla de fe fueron corregidos los gálatas, que leyeron los filipenses, los tesalonicenses, los efesios, que declaración también dan los romanos, tan cerca de los apóstoles, a quienes Pedro y Pablo conjuntamente llevaron el evangelio, incluso sellado con su propia sangre. Año 209. O sea que eso que ustedes predican, los hermanos protestantes predican que nunca Pedro fue a Roma, pues eso es algo nuevo que eso es algo que se predica ahora por ellos para confundir a nosotros los católicos, pero si ustedes le dicen eso, ustedes le envían esto, le dicen, mira, me puedes mandar escrito de que Pedro no estuvo en Roma. En este pasaje, Tertuliano describe la iglesia apostólica, transmite sus registros y menciona específicamente la iglesia de Roma, donde Clemente fue ordenado por Pedro. También se refiere a las cartas de Pablo a diferentes iglesias, y ahí describen los nombres. Gaigo de Roma. Por lo tanto, está registrado que Pablo fue decapitado en Roma misma. Si ustedes quieren, mira, los hermanos creen en solo la escritura. Entonces, le pueden hacer la pregunta de cómo ellos saben que Pedro fue crucificado boca abajo y Pablo le cortaron la cabeza. ¿Cómo ellos saben eso? Saben eso porque la iglesia católica se los dijo. Porque la iglesia no es nada más la Biblia, es la tradición apostólica y el magisterio y la Biblia. Y ahí está esa información que ellos saben, pero no quieren decir que fue la iglesia que se las dio. Por lo tanto, está registrado que Pablo fue decapitado en Roma misma y que Pedro también fue crucificado bajo Nerón. Este relato de Pedro y Pablo es confirmado por el hecho de que sus nombres se conservan en los cementerios de ese lugar hasta el presente día. También es confirmado por Gaio, miembro de la iglesia, que surgió bajo Cefirino, obispo de Roma. Él, en una disputa pública con
Proclo, el líder de la herejía frigia, habla así sobre los lugares donde se encuentran los sagrados cadáveres de los apóstoles mencionados. Pero puedo mostrar los trofeos de los apóstoles, porque si vas al Vaticano o al Camino Ostiense, encontrarás los trofeos de aquellos que establecieron los cimientos de esta iglesia. Esto fue escrito en el año 210. Ok, poema contra los marcionitas. En esta silla en la que él mismo había sentado, Pedro, en la poderosa Roma, ordenó a Linos, el primer elegido, que se sentara. Después de él, Cletos también aceptó el rebaño de redil. Como su sucesor, Anacleto, fue elegido por sorteo. Clemente lo sigue, bien conocido por los hombres apostólicos. Después de él, Evaristo gobernó el rebaño sin delito. Alejandro VI, en sucesión, comienda el redil de Sisto. Después de que sus tiempos ilustres fueron completados, se la pasó a Telésforo. Él fue excelente, un mártir fiel. Eso fue en el año 285. Oye, ¿por qué no escribieron cuando se les pusieron las manos? Eso es lo que ellos piden, porque buscan cualquier cosa para no creer. En este poema se describe la sucesión apostólica de Roma. San Pedro de Alejandría, así Pedro, el primero de los apóstoles, habiendo sido aprendido muchas veces y arrojado a la cárcel y tratado con ignominia, fue finalmente crucificado en Roma en el año 306. Eusebio de Cesarea, Víctor, fue el 13º obispo de Roma desde Pedro. Eso fue escrito en el año 312. Eusebio de Cesarea fue un historiador y teólogo cristiano del siglo IV. En este pasaje se menciona que Víctor fue 13º obispo de Roma, contando desde Pedro, lo que confirma la sucesión apostólica en la iglesia de Roma. Eusebio es considerado uno de los principales historiadores de la iglesia primitiva y su obra Historia de la Iglesia es una fuente importante para conocer la iglesia del cristianismo en los primeros siglos. Lactancio, y mientras Nerón reinaba, el apóstol Pedro vino a Roma y por medio del poder de Dios que le fue conferido, realizó ciertos milagros y, convirtiendo a muchos a la verdadera religión, construyó un templo fiel y firme para el Señor. Cuando Nerón se enteró de estas cosas y observó que no solo en Roma, sino en todos los demás lugares, una gran multitud se rebelaba diariamente contra el culto a los ídolos y condenando sus antiguas costumbres, se pasaba a la nueva religión. Él, un tirano execrable y pernicioso, se lanzó a destruir el templo celestial y a eliminar la verdadera fe. Fue él quien primero persiguió a los siervos de Dios, crucificó a Pedro y mató a Pablo. Año 318. Vamos a ver, San Cirilo de Jerusalén y Simón Mago engañó tanto a la ciudad de Roma que Claudio erigió su estatua y escribió debajo en la lengua de los romanos Sinoni Deo Santo, lo que significa a Simón el Dios Santo. Cuando la ilusión se extendía, Pedro y Pablo, una noble pareja, principales gobernadores de la iglesia, llegaron y corrigieron el error. Y cuando el supuesto Dios Simón quiso mostrarse, ellos inmediatamente lo mostraron como un cadáver, porque Simón prometió elevarse al cielo y vino montando un carro de demonios en el aire. Pero los siervos de Dios cayeron de rodillas y, habiendo mostrado aquel acuerdo
de que habló Jesús y que si dos de ustedes están de acuerdo en cuanto o algo que me pidan, se les concederá. Mateo 18-19. Lanzaron el arma de su concordia en oración contra el mago y lo derribaron de la tierra. Aunque era maravilloso, no fue maravilla, porque Pedro estaba allí, quien lleva las llaves del cielo. Uy, y nada maravilloso, porque Pablo estaba allí, quien fue arrebatado al tercer cielo y al paraíso, y muchos, y escuchó palabras inefables. Ok, seguimos por aquí. San Aptano. San Aptano de Melevis. No puedes negar entonces que sabes que Pedro se le otorgó primero a la ciudad de Roma la cátedra episcopal. En la que se sentó como cabeza de todos los apóstoles, por la razón fue llamado Cefas, que en esta una cátedra, la unidad debía ser perseverada por todos. 367. En este pasaje, San Opta de Milevis enfatiza la importancia de la cátedra episcopal de Pedro en Roma, destacando que fue el primero en ocuparla y que se considera la cabeza de todos los apóstoles. El Papa San Damaso, vamos a ver cuánto nos falta, ya mismo terminamos. El Papa San Damaso I, se fue el que mandó a hacer la Biblia en el año 384. Asimismo se decreta, hemos considerado de que debe anunciarse que aunque todas las iglesias católicas extendidas por todo el mundo comprenden una sola cámara nupcial de Cristo, sin embargo, la Santa Iglesia Romana ha sido colocada en el frente no por las decisiones conciliares de otras iglesias, sino que ha recibido la primicia por la voz evangélica de nuestro Señor Salvador, de quien dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. La primera sede, por lo tanto, es la de Pedro el apóstol, la de la iglesia romana, que no tiene mancha ni defecto ni nada parecido. Papa San Damaso fue un obispo desde el año 366 al 384. En este pasaje destaca la importancia de la Iglesia de Roma como la principal entre todas las iglesias católicas, basándose en la primicia otorgada por Jesús a Pedro en el Evangelio de Mateo. Se enfatiza que la Iglesia de Roma es la única que no tiene defectos ni manchas y que su primicia no se debe a decisiones humanas, sino la voluntad divina, una voluntad divina. Sigue escribiendo Damaso. Además de esto, también está la compañía de vaso de elección, el bienaventurado apóstol Pablo, quien luchó y fue coronado con una muerte gloriosa junto con Pedro en la ciudad de Roma en tiempos de César Nerón. Igualmente consagraron la mencionada Santa Iglesia Romana a Cristo Señor, y por su propia presencia y por su venerable triunfo la pusieron a la cabeza sobre los demás de todas las ciudades del mundo entero. La primera sede, por lo tanto, es la de Pedro el apóstol, la iglesia romana, que no tiene mancha ni defecto ni nada parecido. La segunda sede, sin embargo, es la de Alejandría, consagrada en nombre del bienaventurado Pedro por Marcos, su discípulo y evangelista, quien fue enviado a Egipto por el apóstol Pedro, donde predicó la palabra de verdad y terminó su glorioso martirio. Para ellos morir por el Señor era glorioso. La tercera sede honorable ciertamente es la de Antioquía, que permaneció el bienaventurado apóstol Pedro, donde primero
habitó antes de venir a Roma y de dónde se aplicó por primera vez el nombre de cristianos como en un pueblo, como a un pueblo nuevo. Qué bonito. San Jerónimo, Simón Pedro, hijo de Juan, del pueblo de Bexaida, en la provincia de Galilea, hermano de Andrés el apóstol y él mismo, perdón, jefe de los apóstoles. Uy. Después de haber sido obispo de la iglesia en Antioquía y de haber predicado a la dispersión, se dirigió a Roma en el segundo año de Claudio para derrocar a Simón Mago y ocupó la sagrada sede allí durante 25 años hasta el último, el 14º año de Nerón. De sus manos recibió la corona del martirio, siendo clavado en la cruz con la cabeza hacia abajo y sus pies levantados en lo alto, afirmando que no era digno de ser crucificado de la misma manera que su Señor. Eso fue escrito en el año 392. Qué bonito saber historia. Es una buena pregunta. ¿Cómo los hermanos creen que Pablo fue muerto, decapitado y Pedro crucificado? Porque la iglesia se lo dijo. Ustedes creen eso, pero no creen otras cosas. ¿Qué cosa, no? San Agustín de Hipona. Me encanta San Agustín, que es bien directo. Si todos los hombres en todo el mundo fueran como vosotros los acusáis vanamente de ser, ¿qué has hecho la sede de la iglesia romana para vosotros, en la que se sentó Pedro y en la que se sienta hoy Atanasio? Según San Agustín de Hipona, teólogo, escritor del siglo IV, en este pasaje se dirige a los donatistas. Es una secta cristiana que se separó de la Iglesia Católica y les pregunta qué tienen en contra de la sede de la Iglesia Romana, que es la sucesión de Pedro. Se enfatiza en la importancia de la continuidad de la autoridad apostólica de la Iglesia Romana. Entonces dice, San Agustín se refiere a la sede o cátedra de la Iglesia Romana, que es el símbolo de la autoridad y la continuidad de la enseñanza apostólica. La mención de Atanasio se refiere a Atanasio I, obispo de Roma, en ese momento. Eso es lo que quiere decir ese pasaje. O sea que, hermanos, aquí tenemos Pedro en Roma. Si nos dicen a nosotros, que Pedro nunca estuvo en Roma, le mostré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 citas de los padres de la iglesia que dicen que sí estuvo en Roma desde el siglo I al siglo V. O sea que ustedes le creen a los hermanos que ya empezaron en el siglo XVI en adelante o a estas personas que fueron los primeros cristianos. O sea que si le dicen no, Pedro no estuvo en Roma, le envían este video. Hermanitos, gracias. Dios le bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.